Jaime Moreno, Travensol, un proyecto hecho realidad. Revista Punto Cero en YouTube. Participación ciudadana. Buenos días, aquí nos encontramos en Torremocha del Jarama y hoy en la revista Punto Cero tenemos pues un caso un poco más especial de lo que solemos tratar habitualmente. Hace pocos meses hablábamos de las residencias y un poco el desastre que había habido en Madrid con el tema del COVID, ¿no? Nos hemos querido acercar pues a través de una amiga a una residencia fuera de Madrid. Bueno, aparte de que nos cuente Jaime toda la historia desde que comenzó allá en los años no sé cuándo, ¿no? A crear el tema del colegio siglo XXI, pues esperamos pasar aquí parte de la mañana pues con sus explicaciones y sus vivencias. Buenos días, Jaime. Buenos días, ¿qué tal, Bernabé? Pues muy bien. Y Gema, que está al otro lado, su hija, que también vivió parte, por lo menos en los primeros años, en el colegio, ¿no? Del siglo XXI. Hola, buenos días. Pues nada, como queráis, interrumpir cuando queráis, Gema. Y tú, Jaime, pues nada, tienes el micrófono, no te quedes con él, pero vamos, de momento que... lo tengo puesto y lo devolveré, sí. soy de fiar. Muy bien. Bueno, pues nosotros, claro, mucha gente que viene aquí, medios de comunicación, incluso del extranjero, aquí han venido de todos los sitios, incluso de la República Popular China, estuvieron haciendo porque tienen una misión en español, han estado de universidades de Japón, han estado de televisiones de México, de medios de comunicación de Noruega, tal. No digo los españoles porque han venido todos y se han ido pues conociendo pues todo este proyecto, que es ilusionante, muy ilusionante, porque tampoco los mayores tenemos muchas soluciones para responder a las necesidades que por edad se nos van presentando. Y entonces nosotros siempre decimos que hemos tenido la ventaja de que los que iniciamos el proyecto pues éramos gente que ya veníamos de actividades en los barrios, de actividades sociales, incluso políticas en aquellos años del franquismo, de la dictadura franquista. Es decir, fueron años de que teníamos que hacer cambios muy importantes en el país, y uno de los cambios, podemos decir, de más importancia era la enseñanza. La enseñanza estaba secuestrada, era una enseñanza muy basada en siglos anteriores, pero en este momento nosotros soñábamos con tener una enseñanza abierta, una enseñanza en libertad, una enseñanza que supusiera que los niños desde pequeños aprendieran a compartir los elementos que se utilizaban en el colegio, los libros. No teníamos libros los niños en propiedad, cada uno de ellos, sino que eran libros comunes, las fichas se hacían en común, y fueron en ese momento pues sistemas de enseñanza avanzados en los que intervenían los profesores, los padres. Se hizo una escuela, no existían las APAs en aquellos momentos, una escuela de padres para que la enseñanza que recibían en el colegio tuviera su prolongación en la casa, que no hubiera una ruptura. Y claro, toda esta gente, que otros también venían de Vallecas, con los que nos juntamos en un momento determinado porque éramos amigos, habíamos coincidido en todas estas actividades, habían hecho cooperativas de viviendas para abaratar. En aquellos momentos no había pisos de alquiler, entonces todo ese componente humano podemos decir que han sido los iniciadores del proyecto Travensol, que quiere decir trabajadores en solidaridad. Pero antes de llegar aquí, siglo XXI tuvo una importancia, y el tema de la educación, como decías, se os permitía en plena dictadura hacer un tipo de enseñanza libre. Pues en parte sí, es decir, nos teníamos que ajustar lógicamente a los planes generales que establecía en ese momento ese Estado, ese país dictatorial, pero con una cierta manga ancha por nuestra parte,
pues incluso la religión pasaba a ser una asignatura de conocimiento del papel que las religiones habían jugado en el desarrollo humano, pero realmente no nos ajustábamos exactamente. Y luego lo curioso es que tuvimos el amparo y el apoyo de la propia iglesia, podemos decir popular, esa iglesia de los curas obreros, con un cura en ese momento párroco allí de la iglesia de la Visitación de Nuestra Señora, Mariano. ¿Hablamos de Moratalá o de...? De Moratalá, de Moratalá, sí. Sí, de Mariano García del Olmo, que nos permitió en los primeros momentos utilizar la iglesia, que tenía pues lógicamente el uso dominical, pero durante toda la semana eran aulas las que estaban allí ocupando los espacios de la iglesia. Y luego pues llegamos a tabicar y llegamos al final, nos cedió el obispado, nos permitieron utilizar el terreno que tenía la iglesia pues para hacer unos barracones, que fueron lo primero, que tuvimos unas aulas muy bien organizadas para poder impartir clases con cierta comodidad a nuestros hijos, ¿no? ¿Y eso en grupos cuántos erais los iniciadores de este proyecto? Pues hombre, inicialmente fuimos 3 o 4 personas, luego se fueron añadiendo más y al final fuimos un grupo numeroso de 40, 50 personas, familias de allí de Moratalaz, gente sensible, consciente, queriendo el cambio, el hacer una sociedad democrática, abierta, también con mucha ingenuidad porque pensábamos que la democracia iba a ser una cosa mucho más participativa, mucho más abierta, pero no. Es lo que es. Sí. Y Gemma, ¿tú participaste en el colegio? Yo participé en el colegio desde los primeros momentos, pero la persona que más participó de la familia nuestra fue María Luisa, mi esposa, que ya falleció en el 2021 y era una persona pues que perteneció también a la Junta Rectora. Allí también está aquí otro compañero que fue también presidente, Santiago Baña. Es decir, hay gente que están todavía viva y con mucha energía y que seguimos haciendo Travensol en este momento, que es un centro de convivencia para personas mayores. No es una resistencia al uso, ni mucho menos. Por lo que hemos visto y observado ahora al principio, así es, no tiene nada que ver con las residencias tradicionales, ¿no? Claro. De todas formas, luego echaremos un vistazo por ahí, algunas partes, el tema del jardín, el huerto y una serie de cosas que tenéis por aquí. Ahora estamos en la parte del jardín, de la parte más de huerto, que además tiene la curiosidad de que los arquitectos, también por intervención nuestra, tuvieron el detalle de hacer unas zonas de cultivo en alto, para que los mayores, que lógicamente ya los riñones los tienes poco apetecibles, pues no tuvieran que doblarse para hacer el trabajo agrícola. Entonces tiene riego también por el interior de la tierra y tal, es decir que son novedades que están muy bien. ¿Eso está aquí visible o...? Sí, está justamente detrás de nosotros. Pues vale. Muy bien, pues luego si acaso, si no lo coges ahora, luego Julián echamos un vistazo ahí, ¿no? Sí. ¿Y tú, Gemma, cómo recuerdas esos primeros años en el siglo XXI? Bueno, pues la verdad que eran bastante felices y eso, porque bueno, estábamos, no sé, era una forma de enseñanza pues muy práctica en la forma de aprender y así, ¿no? Y entonces pues era muy interesante. Hombre, la ventaja es que no conocías otra cosa, ¿no? Por lo cual sería fenomenal. Porque... Claro, yo por ejemplo, el tema, porque luego, claro, en ese momento yo no tenía otro referente, era lo único que conocía, ¿no? Yo luego cuando he perdido la vista y pues me he dado cuenta, pues el contraste, por ejemplo, luego ya tal, pues lo que me ha servido, ¿no? Para tal, entonces pues me he dado cuenta pues de lo que me sirvió, ¿no? Esa forma de enseñanza, ¿no? Pues de bueno, pues que a lo mejor otra forma más convencional de libros y tal, pues tiene pues bueno, más de conocimiento de libro y eso, pero
pero de observar así pues tan a lo práctico en lo que es en la vida, en la naturaleza, como hacíamos así en ese colegio, pues me ha servido, ¿no? Jaime, Sí. tu profesión, Sí. eres periodista. Bueno, sí. ¿Nos cuentas un poco cómo comenzaste? Pues yo comencé siendo muy joven, con 18 años. Yo en ese momento, sí es lo que pasa, que la vida luego te lleva por donde ella quiere y tú te tienes que ir adaptando pues a las realidades que surgen. Mi intención primera, cuando terminé el bachillerato, yo pensaba hacer medicina. Incluso me matriculé en la Facultad de Medicina para hacer, en aquel momento empezaba una carrera nueva, que era ayudantes técnicos sanitarios. Era algo que sustituía a la antigua profesión de practicantes, y me matriculé, eran 3 años en la Facultad de Medicina y los hice los 3 años, pero a la vez ese mismo año, en el año 1955, me surgió la posibilidad de entrar en el noticiario cinematográfico Nodo, y entonces pues pasé. No tenía mucha idea, tenía un gran desconocimiento, lógicamente, de la profesión cinematográfica, pero me despertó mucho el interés el encontrarme con máquinas, con cosas sorprendentes, proyectores, cámaras, los primeros magnetofones de cinta de 1/4 de pulgada, porque anteriormente pues eran grabadores de hilo de acero, sobre el que se grababa pues los sonidos. Entonces todo eso, para un joven que acababa de terminar el bachiller y que te encontrabas pues muy expectante ante la realidad, pues era sorprendente, y poco a poco esa profesión me fue no solo atrayendo, sino que por las características que tenía, que había que viajar, que había que salir a hacer entrevistas, reportajes, pues poco a poco tuve que abandonar mi primera idea de medicina y dedicarme plenamente a la información. Luego estuve en lo que se llamaba en aquel momento Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que estaba sentado donde está actualmente el Museo de Ciencias Naturales, una edificación de cercana. Luego ya se pasó a la antigua zona donde estaba el Ministerio de Información y Turismo, a la calle Montesquinza, esquina a la calle... no recuerdo ahora muy bien cómo se llama. Ese ministerio pues se convirtió en la Escuela Oficial de Cinematografía. Y luego, pues años después, me matriculé también en la Facultad de Ciencias de la Información para hacer periodismo en la Escuela de Ciencias de la Información, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Y bueno, pues ese ha sido todo mi desarrollo. Luego ya cuando me jubiló me puse a estudiar sociología también, porque había que seguir cultivándose un poquillo. Y bueno, pues ese ha sido mi trayectoria. ¿Estuviste en televisión? Sí, es decir, cuando desaparece Nodo, que por casualidad, digo por casualidad porque no estaba previsto que fuera el último noticiario. En 1996 los jóvenes años 60, volvió a ser un noticiario en blanco y negro y hecho con material de archivo, de lo que supusieron aquellos años 60, que fueron importantes y que podemos decir que terminan con el Mayo francés. Fue una época muy interesante de cambios profundos en la sociedad. Era la época en la que se empezó a diseñar cosas para los jóvenes, la época de Marie Cuare con la minifalda, la época del comienzo de los Beatles, los movimientos contraculturales, la Universidad de Berkeley de California. Es decir, hubo tantas cosas que supusieron un cambio, fue una transformación del mundo mundial. Sí. Los Beatles, sí, muy importante. Jorge Palacio tenía 15 años cuando entró a trabajar en Nodo. Como Jaime Moreno, otro veterano, hizo de todo en aquel noticiario. Recuerdan que trabajaban contrarreloj y que todos sabían lo que se podía decir y lo que no. Nodo solo tuvo un contratiempo con la censura, por culpa de la exuberante Sofía Loren. Se delegó a un montador que fue el encargado de ir con la tijera cortando en los cines y procurando que no se notara demasiado el corte del busto de Sofía Loren. El cordobés brinda su toro a Jacqueline Kennedy.
En aquella España pacata, el nodo se movía entre la parafernalia del régimen y el pan y circo. Un pase al hueco que pronto se llena de Di Stéfano y de gol. En las calles hay sitio para pequeños, medianos, grandes. Lo que pasaba de verdad en el país no tenía mucho sitio en el nodo. La pirámide humana con sus piezas perfectamente ajustadas. Muchas de las realidades, de las pequeñas realidades que en esos años coexistían, quedaron ocultadas. Bien es cierto que de vez en cuando, de repente asoma, ¿no?, la realidad, se ven planos de las gentes, de las calles, de los pueblos, y ahí en esas, digamos, pequeñas parcelas podemos detectar cómo era la España real de todos esos años. Pues Julián, tú si quieres intervenir aquí, lo que os dé la gana. No, hombre, no, sí, no puede. ¿Cuándo fue cuando estuviste en Ciencia de la Información? ¿En qué año estuviste? Pues en Ciencias de la Información no me acuerdo ya muy bien. 1974. Sí, o por ahí, 73 o 74. Yendo un poco a lo de... 73 creo que debió ser. El Sí. convulso de los años 60. ¿Cómo viviste la época esa? La de los años 60 pues fueron época de descubrimiento, porque lógicamente cuando entras en aquel momento, en el año 55, en una entidad oficial y de la importancia que tenía Nodo, porque era el órgano, podemos decir, de propaganda del gobierno, de la dictadura, pues lógicamente estabas identificado, porque no tenías una definición clara, estabas identificado con una ideología que luego se ha ido lógicamente transformando y cambiando totalmente, radicalmente con el conocimiento que se fueron adquiriendo en todos aquellos años. La información fue muy importante para situarte en la nueva realidad que había, tener conocimiento de cómo se estaba desarrollando en todo el exterior, concretamente en Europa, los cambios, las transformaciones, todo esto que hablaba de la Universidad de Berkeley, todo esto fue de gran impacto. En América, el Vaticano II, el que diera lugar, la Iglesia fue muy importante para producir un cambio en una sociedad como la española, en la que el tejido sociopolítico se había destruido con el resultado de la guerra civil. Entonces ese exilio supuso que España se quedó vacía de ideologías. La gente que había sido vencida no transmitía por temor las ideas, y la Iglesia, con el Vaticano II, el ayornamiento que se habló, la puesta al día, todo lo que supuso también la teología de la liberación en América, la entrada en La Habana en enero del 59 de Fidel Castro con un golpe revolucionario sorprendente en América pegado a Estados Unidos, que supuso pues que no fuera el quítate tú para ponerme yo como dictador, que era lo habitual en los golpes de Estado en Latinoamérica, supuso un cambio de pensamiento, de imagen mundial que repercutió en España. La imagen de Fidel, de Che Guevara, todo esto en los jóvenes nos convulsionó y nos hizo evolucionar. Y en España, igual que anteriormente en Francia, los curas obreros que empezaron a renunciar a sus pagas oficiales para empezar a vivir de su trabajo, se casaron y entonces empezaron de verdad a vivir la realidad que supone la convivencia dentro de una familia. Todo eso era desconocido completamente, y eso supuso pues un cambio en el pensamiento, y eso hizo evolucionar, me hizo cambiar y descubrir una realidad que yo no conocía por los orígenes familiares ni nada, y eso supuso pues integrarte en la sociedad, querer participar en ella, quererla cambiar y transformar, y abrir los medios de comunicación públicos a la realidad del país. Y luego, pues cuando Nodo desaparece en el año 81, con ese último programa que he citado de los jóvenes años 60, pues ya en televisión española, pues desarrollé diferentes programas, todos de tipo cultural, histórico y social, en televisión española hasta mi jubilación. Una pregunta. En los años 60 había mucho, el revuelo la realidad de la censura,
bueno, pues era la orden del día, lo que veíamos era todo muy recortado. ¿Cómo se vivió la censura en Nodo? Siempre nos quedamos sin Nodo. Sí, pues ¿Quién era el que hacía los guiones de todo? Si era don Francisco, no, desde el Pardo. No hacía falta. Es decir, podemos decir que la punta del iceberg era Franco, pero había podemos decir, un caldo de cultivo en el que se estaba desarrollando un pensamiento, una ideología que fue lo que hizo la destrucción con la guerra civil de la Segunda República, porque no fue Franco solo, es decir, era pues un montón, estaba una iglesia tradicional, estaba una burguesía que no quería perder sus privilegios, había un ejército que lógicamente quería ocupar un puesto de mando como en el siglo XIX, con los diferentes pronunciamientos militares que se llamaron, es decir, todo eso estaba presente en la realidad española y no podían consentir un cambio tan tremendo, tan grande, que iba a dar una república en un país de mucha gente hambrienta, de mucha gente analfabeta, y que había que construir un país nuevo, un país moderno, con participación de los ciudadanos. Eso no se podía consentir, y entonces eso destruyó. ¿Qué suponen los años 60? Pues de verdad, un zarandeo, podemos decir, en una España callada, en una España vencida, esa media España que dicen, pero que es más de media España. Y en ese momento pues no cabe duda que era casi una exigencia, una necesidad, la que los jóvenes en ese momento sensibles a la nueva realidad querían participar en un cambio. Todo eso también en los años 70 se machacó con el tema de la droga. Fue una destrucción completa de generaciones que rompieron una España muy fuerte, muy dinámica, y que hubiera podido ser perfectamente pues esa semilla en Europa para hacer también cambiar. En un momento cuando España se deteriora, podemos decir, esas juventudes no toman directamente de una forma amplia el poder en España, pues nos integramos en Europa como unos más, pero hubo un momento en el que España era un semillero de gente muy potente, con ideas muy nuevas, con ganas de transformar, y eso también hubiera influido en la realidad europea, estoy seguro. Jaime, ya tenéis todo preparado, sois 30, 40 personas, decidís montar esta... no residencia, sino este sitio de convivencia de mayores. Sí. ¿Cómo fue todo eso? ¿Contasteis con arquitectos? Pues mira, esto al principio nosotros que habíamos sido activos en los años 60 y 70 para hacer esa enseñanza avanzada y todo esto, pues en un momento nos empezamos a sentir, unos porque estaban a punto de jubilarse, otros ya porque eran algo más mayores y tal. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque realmente la estructura familiar ha cambiado. Es decir, hoy afortunadamente las mujeres se han integrado en el mundo laboral, tienen sus profesiones, pero han dejado unos espacios difícilmente pues que se puedan hacer sin alguien que se ocupe directamente, como hicieron ellas durante siglos, que es el cuidado de la casa, de los niños y de los mayores. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que plantearnos algo para resolver esta situación que se nos viene encima. Y entonces fue cuando empezamos a hablar de decir, podíamos hacer un sitio donde fuéramos a vivir los amigos juntos, nos diéramos ayuda primero entre nosotros y luego iríamos contratando personal. Sería más barato que si lo hacemos en nuestras casas, porque si yo estoy solo en mi casa, contrato a una persona y la pago yo. Pero si estamos varios juntos, esa misma persona nos puede ayudar a varios y repartir el gasto. Correcto. Y tal. Y eso fue los inicios en Moratalaz. Pero otros compañeros, amigos, también estaban pensando lo mismo en Vallecas. Y como eran amigos, pues un día coincidimos y, oye, estamos pensando, pues nosotros también, pues estamos preparando tal. Oye, ¿y por qué no nos juntamos un día y hablamos todos juntos y tal y cual? Y eso podemos decir que fue el inicio de todo, que fue antes del año 2000. Es decir, debió ser en el 98 por ahí. Y entonces empezamos a hablar, y ya cuando cuajamos más las ideas y ya como grupo más organizado, nos hicimos en el 2002 cooperativa, cooperativa de vivienda, y empezamos a trabajar ya en ello. Sí. Hacéis el desarrollo conjuntamente con
¿Hay algún compañero de ahí que era arquitecto? Sí, había compañeros que habían trabajado en empresas de construcción, en empresas inmobiliarias y tal y cual, y luego pues los demás pues soñábamos con que eso pudiera dar lugar a una solución, que unos hablaban de coger un edificio, acondicionarlo por dentro, poner servicios comunes, tal, pero poco a poco la idea ya fue cuajando y dijimos, esto no se puede hacer en un edificio, tenemos que buscar un terreno, tenemos que ver si nos cede la administración local un terreno, primero en Madrid, porque éramos casi todos de Madrid, fue imposible, todos los grupos, incluso los partidos políticos nos daban buenas palabras, nos decían, muy interesante lo que vais a hacer, sí, pero no había experiencia de esto en ningún sitio. Y claro, una de las primeras cosas que hicimos fue decir, ¿y en algún sitio de España hay algo que no sean las típicas residencias donde vas y ya eres una persona a recibir servicios, pero no tienes participación en el funcionamiento de ello, de ninguna clase? Y nos enteramos que en Málaga había un sitio que podía semejar y fuimos a visitarlo. Y entonces vimos que lo llevaba una señora, una mujer muy vigorosa, y esto pues nos supuso pues el tener una pequeña referencia, y con eso regresamos a Madrid y empezamos pues a decir, teníamos que ir a ver terrenos y tal, y recorrimos casi 100 pueblos. Casi 100 pueblos buscando terrenos, en ningún sitio conseguíamos un terreno cedido por la administración local, nada, no había forma. Y entonces ya pensamos en comprar un terreno, pero vamos, incluso nos quisieron en algún momento engañar. Hubo conseguidores que habían sido antiguos concejales de ayuntamiento que para ponerte al habla con una persona que quisiera vender un terreno, pues cobraban ellos. Entonces eso lo rechazamos completamente y así seguimos. Y un día, casi por casualidad, llegamos a Torremocha. Llegamos a Torremocha porque uno de nuestros compañeros había sido profesor de secretario de ayuntamiento. Hicieron una reunión de secretario de ayuntamiento y se encontraron con el alcalde de este pueblo, que es secretario de varios ayuntamientos y había sido alumno de este compañero nuestro. Y entonces, hablando entre ellos, dijo, me he enterado que estáis buscando tal y cual. Bueno, ¿por qué no venís aquí? Aquí no habéis venido y tal. Pues es verdad, sería el único pueblo de la Comunidad de Madrid que nos habíamos dejado sin recorrer. Y vinimos con un autocar, vimos el sitio, él nos hizo un acto de presentación con diapositivas, vimos que el espacio, nos presentó a unas personas que querían vender unos terrenos agrícolas que no tenían ya en función desde hacía muchos años. Y bueno, pues empezamos a hablar, pero no se podía construir, porque no eran construibles los terrenos. Entonces se hablaba de que estaban en el plan general del pueblo de ampliación del casco urbano, que estaba pendiente de que la Comunidad de Madrid iba a hacer un decreto, pero no se sabía nada. Entonces se dio una señal a esos propietarios y se dijo que en el momento que tuviéramos los terrenos ya disponibles para poder construir, se les pagaría el resto. Y así se hizo. Es decir, en el año 2008 salió un decreto en la Comunidad de Madrid, no para nosotros, sino un decreto que salió. Nosotros vimos que ahí había espacio para que nosotros pudiéramos meter nuestro proyecto. Y así hicimos, es decir, ese decreto establecía que un máximo de 10.000 metros cuadrados para cambiar el uso del terreno. Pero si eran más para fines sociales, sí se podía. Nosotros en ese momento teníamos 22.000 metros. Cedimos al ayuntamiento lo que correspondía para viales y demás, nos quedamos con 16.000 metros y sobre esos metros hicimos el proyecto. ¿Teníais subvención del ayuntamiento? Ninguna, nada. No teníamos nada porque no había forma de conseguir. En aquel momento era el momento de los boom de la construcción. Y luego pues también el problema es que las inmobiliarias, las empresas, tenían muchas propiedades de terrenos. Y claro, la comunidad había cerrado en los cambios de uso. Y hasta que en el 2008 no se abrió la mano en ese sentido, pues no pudimos hacer nada. Luego ya sí contratamos a una gestora
para que nos facilitara, porque no éramos expertos en ellos, todo el papeleo y todo lo que había que hacer. Teníamos que llegar a acuerdos con el canal, teníamos que llegar a acuerdos con diferentes instituciones para que al final, con todos los papeles arreglados, el ayuntamiento nos diera la licencia de obras. Y así fue. Pudimos poner la primera piedra en el 2011, en mayo, el 14 de mayo del 2011, pusimos la primera piedra. Nos garantizó la empresa que para finales del 2012 tendríamos terminada la obra. No fue así. En enero tampoco la terminaron, del 2013, y ya en el mes de abril del 2013 pudimos entregar llaves y en junio, el día 29 de junio, pudimos inaugurar. Una cuestión, los residentes sois propietarios del sitio que habitáis, ¿no? ¿O no? ¿Cómo está el tema nosotros somos, es decir, la propiedad de todo, del terreno, de la construcción y del amueblamiento de las zonas comunes, es propiedad de la cooperativa, es decir, es propiedad nuestra, que somos la cooperativa, todos los socios, somos 54 socios, que esto también, para llegar a ello, tuvimos que hacer primero un estudio de viabilidad. Entonces, en ese estudio de viabilidad se vio que si éramos menos de 50 socios, se encarecía tanto los servicios mínimos que teníamos que tener para hacer funcionar el centro, como era la lavandería, como era la limpieza, como era la cocina, que era lo fundamental, y la recepción. Todo eso era imprescindible para hacer posible el funcionamiento de esto. Si éramos menos de 50, eso encarecía mucho el pagar todos los meses todos esos servicios. Y si pasábamos de 65, encarecía de nuevo, porque ya había que hacer mucho para atender a tantos residentes. Y nos quedamos en 54. Entonces somos 54 socios. Los socios pueden ser formados por una persona o por una pareja. Y eso quiere decir que los que estamos viviendo en el centro somos 54 socios. La pareja es un socio, pero indistintamente, tanto chico como chica, da igual, y somos 80 los que estamos viviendo aquí, hombres y mujeres. Estos entran, lógicamente, no tienen derecho, o sea, no son propietarios, como sabéis vosotros. Somos en uso, somos propietarios, es la cooperativa, que somos nosotros, los 54, pero nosotros somos usuarios. Eso quiere decir que si un socio fallece o decide marcharse, recupera el dinero invertido en lo que hubo que depositar para comprar, construir y amueblar. Eso se recupera, que son 145.200 euros, lo que hemos pagado cada socio. Es decir, que si se multiplica eso por 54, se sabe lo que ha costado terreno, la construcción y el amueblamiento. Y si los herederos tienen prioridad frente a la lista de espera para ocupar el espacio que ha quedado libre por el fallecimiento de sus familiares. Tienen prioridad siempre que estén dentro de las normas que tenemos, que son estar entre 50 y 70 años, tener buen estado de salud, poder ser depositario de todos los meses, de poder pagar los gastos que tiene el funcionamiento de la casa, que son los servicios que nos damos, incluso la comida de mediodía, que entra en los servicios. Y bueno, ese es el funcionamiento que tenemos. Y luego algo muy novedoso, porque toda cooperativa tiene una asamblea general, que es la decisoria, tiene un consejo rector que emana de esa asamblea general, y hay una cosa nueva nuestra que hemos creado, que son las comisiones de trabajo. Hay una comisión, por ejemplo, de patrimonio, que es la que se ocupa de los presupuestos, la que se ocupa de las amortizaciones, la que se preocupa del mantenimiento del edificio, bueno, todas estas cosas. Hay una de jardinería y huerta, todas están formadas por los residentes. Hay una de comunicación, hay una comisión sociosanitaria, en la que está ahora, podemos decir, una sección nueva de gran importancia, que es la dependencia. Ya empezamos a tener personas dependientes y se están tratando. Sí. Y entonces todo esto hace que los socios no estemos simplemente como espectadores, sino que participemos en el día a día en el funcionamiento de la entidad, de este centro social de convivencia para personas mayores. Cuando una persona ya llega a una edad o por otro tipo de circunstancias tiene imposibilidad o dificultad diferente de caminar y todo eso, eso puede
o de asistencia médica casi permanente, eso supone un coste mayor para esa persona. ¿Eso se le incrementa directamente a este residente o entra dentro de la comunidad? Sí, bueno, estas son cosas que en este momento se están trabajando, pero de momento se hizo un estudio para ver qué número igual que se hizo ese estudio primero de viabilidad, se ha hecho un estudio de viabilidad pensando en el futuro. Y entonces se ha visto por estadísticas a nivel europeo, a nivel español y concretamente de la Comunidad de Madrid, incluso de Travensol, en qué edades entras en una dependencia. Y dentro de esas dependencias, qué grados puede haber de 1, 2 o 3, que es lo que establece la ley de la dependencia. Y entonces se vio que lo que íbamos a tener un máximo de 10 personas dependientes en la casa. Hemos tenido 7. En este momento pues estaremos con 4 o 5 porque ha habido fallecimientos y demás. Entonces esos gastos extras que se originan, en este momento se estableció, es decir, pagamos entre todos el 70% y los que reciben el servicio para la dependencia pagan además el 30%, es decir, pagan parte del 70% y luego parte del 30%. Pero en este momento lo tenemos en estudio porque creemos que verdaderamente la solidaridad hay que darla a quien la necesite y no a quien no la necesite. Es decir, si en un principio pensábamos que los gastos íbamos a compartirlos entre las personas que los necesitasen, es entre las personas que los necesitasen. No ayudar al que no lo necesite, porque sería pues vamos, en este momento lo estamos haciendo, pero lo estamos reconsiderando. Es decir, lo lógico es que haya un gasto general del servicio, como pasa con la cocina, que hay un gasto general que pagamos todos y un gasto concreto que hacen los que comen, que es la comida. Pues en la dependencia sería igual, sería un gasto general que pagaríamos entre todos y unos gastos concretos los que recibieran las atenciones de la dependencia que pagarían los que lo usaran. Porque hay gente que come en su propio domicilio, ¿no? Lo normal es que la gran mayoría comemos puede haber alguna persona, pero se hacen también comidas especiales para personas que por decisión médica pues conviene que no tomen un determinado producto, tal. Pero el menú es común para todos, salvo para las personas que tienen alguna necesidad médica. Sí. Ahora, cuéntanos un día de la residencia. Pues mira, un día de la residencia, ¿y qué pasa? pues la gente nos levantamos a la hora que queremos, porque el desayuno y la cena lo hacemos cada uno de nosotros en casa, aunque la mayoría de las veces, sobre todo la cena, se comparte, vas a casa de otro que te invita o tal y cual, o ya casi por norma, gente que estamos sola, pues cenamos juntos, algunos. Es decir, parejas o tanto amigos como amigas se cena juntos. Pero el desayuno, te levantas a la hora que quieres, te preparas el desayuno, desayunas y tal. Pero a las 8:30 de la mañana, todos los días, hay lo que se llama la marcha nórdica. Hay gente que se levanta a esa hora porque quieren, no quiero decir que todos sean las mismas personas todos los días, sino que tal, con bastones, caminan por los alrededores, claro, una hora. Es un sistema militar eso de la marcha nórdica, ¿no? Es un compañero lo trajo y era una cosa interesante porque eso también hizo que compráramos bastones, algunos, para caminar. Entonces durante una hora se recorre. Y luego a las 9:30 todos los días hay chikun. Los días, el chikun es una gimnasia asiática, parecido al tai chi o lo de esto, ¿o no? Sí, al tai chi. Es podemos decir, más primitiva. El tai chi es más elaborado, pero el chikun es una gimnasia aparentemente muy suave, pero acabas cansado cuando haces todo el tiempo de gimnasia. Eso se termina, también es una hora. Luego a lo largo del día, pues ahí cada uno tiene sus actividades, pero ahí, por ejemplo, todos los lunes hay taller de memoria. Los que quieren, pues forman parte de manera permanente de ese taller. Luego, pues hay muchas actividades, hay un grupo de teatro leído, donde se preparan las obras de teatro, se reparten los personajes y demás. Hay también un grupo de libroforum,
Luego tenemos un día al mes un cineforum especializado donde se habla de la película, se habla del montaje, se habla de la música, del papel que juegan las diferentes profesiones, el director de fotografía, que es, bueno, todo lo que es el productor ejecutivo se explica, y luego pues lo que supone el lenguaje cinematográfico, eso un día al mes. Pero todos los domingos hay, que también lo llamamos cineforum, una película en la que se comenta pues tanto el guión como los actores, algo más ligero, pero también se hace. Y luego hay tertulias. Estamos a veces saturados de reuniones. Ayer hubo una presentación que hizo un profesor de aquí, de uno de los institutos, que vino a presentar la ciencia no hecha por mujeres, para destacar las figuras femeninas que durante tantos años, algunas con premios Nobel, que han hecho pues trabajos de gran importancia en la ciencia. Pues bueno, fue una conferencia muy interesante. Luego tenemos tertulias, se han hecho tertulias de todo tipo, desde el tema de las pateras hasta el intento de Estados Unidos y Canadá de establecer un comercio especializado con la Unión Europea, mil cosas, y eso nos permite pues estar al día. Luego también somos gente muy participativa en el pueblo. Desde que llegamos nosotros tenemos abiertas las puertas del centro a la gente del pueblo, se hace todas estas actividades, se hace yoga, se hace también meditación, se hacen diferentes, se da masaje shiatsu, hay muchas cosas que están abiertas al pueblo. Lo único que no tenemos abierto al pueblo es el baño terapéutico. El baño terapéutico por higiene, que lo tenemos centrado porque nuestras enfermedades las tenemos que cocer un poco entre nosotros, aunque estemos todos muy sanos y muy bien en general, porque ya tenemos gente, tenemos una media ya de 78 años. Hay gente, tenemos ya bastantes personas que hemos superado los 80. Yo tengo 86, este año cumplo 87, y tenemos ya 2 compañeros de 90, es decir que somos gente muy mayor, pero también tenemos gente nueva que ha llegado con 63, 64 años, incluso algunos un tiempo antes de jubilarse seguían yendo a su trabajo, a Madrid o donde fuera, y en este momento pues ya están dentro de los jubilados. Pero ya digo que la población que tenemos es ya, pues somos bastante mayores, sobre todo los que iniciamos el proyecto. ¿Y la participación? O sea, los del pueblo vienen para acá. ¿Y vosotros tenéis participación en el pueblo? Sí, es decir, tenemos participación en la escuela de música, es decir, se participa en el coro del pueblo, se participa en actividades de cine o de teatro o de jornadas que hay interesantes, se hace las primaveras de todos los años, muy interesantes, preparadas por el ayuntamiento, y luego, desde que llegamos aquí, se generó dentro del pueblo una asamblea popular. Y en esa asamblea popular pues hemos participado muchos. Esa asamblea popular al final se hizo una coalición electoral, esa coalición electoral que se llamó Soto en las primeras elecciones, que la participamos incluso en la lista de tal, y otros compañeros participaron en la lista del alcalde tradicional del pueblo, que lleva desde el año 79 siendo el mismo alcalde. Entonces pues lógicamente con tantísimos años siendo un alcalde que ha hecho, si recorréis el pueblo veis que es un pueblo modélico en cómo está de limpio, cómo está de organizado, los letreros en las puertas de las casas, casa de la señora no sé qué, de la señora no sé cuántos, es decir que es un pueblo curioso y bien. El alcalde es el que ha permanecido con diferentes ayuntamientos, con gente, concejales que se han ido retirando y tal. Pero la participación del pueblo es escasa o nula, y siempre lo que pretendes en una democracia participativa es la participación, y eso es lo que nos ha interesado, hacer los presupuestos comunitarios, el hacer, en este momento tenemos un problema nuevo que se nos llega aquí, que van a poner 200 hectáreas o más de placas solares aquí, que van a estropear prácticamente todo el paisaje, y bueno, incluso van a afectar a cultivos y demás, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas, el pueblo soberano
tiene que participar y queremos participar, porque nosotros somos vecinos de aquí, estamos empadronados, somos vecinos de Torremocha de Jarama, y en eso, pues ya digo, en las primeras elecciones que estuvimos aquí en el año 2015, se sacó en esa alternativa al ayuntamiento 2 concejales, y en la del año 19 se volvieron a sacar 2 concejales. Y este año pues se ha hecho una plataforma también vecinal, y en esa plataforma vecinal que se han fundido todos los grupos que podemos decir identificados como de izquierdas, para crear un sentido nuevo de un pueblo participativo, y además pues un pueblo del que estemos enamorados para hacer que crezca. Ha crecido el pueblo desde que llegamos nosotros, ahora tenemos, yo creo que tenemos unos 800 habitantes, en este momento estamos en 1100 o por ahí. Es decir, que vamos a pasar de 7 concejales a 9 concejales. Y esto nos abre esperanzas también de participar. Y una cuestión, Jaime, ¿cómo vivisteis la pandemia? Porque pues, la polémica que ha habido siempre en las residencias, ¿no? Pues nosotros la pandemia dio la casualidad todos los años, aparte de la limpieza diaria que se hace de la cocina, dio la casualidad que unos días antes de la declaración del estado de alarma, pues hubo esa limpieza anual, y ese día pues ya no comimos, se nos repartió la comida a domicilio, a los apartamentos, y ese día ya no usamos el comedor, pero como surgió el cierre de todo, desde ese momento se quedó cerrado el comedor y se empezó a hacer una revisión nueva que no habíamos hecho nunca, que era que a todos los residentes se les visitaba con el servicio sanitario que teníamos todos los días, se tomaba temperatura, se tomaba con el termómetro a distancia, se tomaba también saturación de oxígeno en sangre, y se tomaba la tensión, y con eso se iba haciendo de cada residente en la ficha se ponía, la médico del servicio de salud de la seguridad social pasaba todos los días, se hacía cargo de las fichas, y si veía que había una persona, la visitaba y decidía si esa persona podía pasar los síntomas que tenía dentro de la casa o se le hospitalizaba. De esa manera hospitalizaron a 14 residentes nuestros, y de esos residentes fallecieron 3. Es decir, que si miramos lo que pasó en las residencias privadas y públicas de aquella época, fallecieron 3. Y luego, al cabo de los años, en un momento nuevo, falleció una persona nuestra que no estaba vacunada, porque por decisión médica no se le había vacunado por su estado de salud, y que falleció también de COVID. Es decir, que en definitiva han sido 4 personas por COVID que han fallecido. Luego ha habido más fallecimientos, pero por diferentes enfermedades, claro. Está claro. A ver, tema energía. Estaba interesante. Las placas solares no, porque los huertos solares rompen el paisaje. ¿Cómo os calentáis? Mira, es decir, desde el principio, cuando se empezó a tratar el tema de la construcción ya directamente con los arquitectos, porque nosotros teníamos muy claro desde el principio, se hizo un concurso, concurrieron 9 estudios de arquitectos, y a esos estudios de arquitectos se les plantearon 3 premisas. Tenía que ser un edificio, el que queríamos, bioclimático, que tuviera poco impacto medioambiental y que fuera económico de mantenimiento. De esos 9, 3 se ajustaron muy bien a lo que habíamos planteado, y uno sobre todo, que fue finalmente quienes hicieron la construcción. Pero claro, la pandemia y toda la situación de crisis se les ha llevado también por delante. Pero eran un equipo joven, muy potente, que se llamaba el Bloque Arquitectos. Tenemos aquí, se ve que están haciendo ensayos. ¿Te vienen a buscar, Jaime, o no? No sé si es que me han oído, dicen, nos han oído. Muchos helicópteros que vienen juntos. Sí, es que hay una base aquí de helicópteros del ejército. Mira, se están desplegando, yo creo que me van a pillar, se están desplegando, mal asunto. Han venido a ver qué hacemos, han visto que no hacemos nada. Bueno, parece que se alejan sin más.
Bueno, el tema es que este grupo de arquitectos, como digo, la pandemia y otra serie de situaciones de crisis se los llevaron por delante. Era el grupo Bloque Arquitectos. Y bueno, en este momento ya no existen como estudio de arquitectos, cada uno va por independiente. Entonces, en ese diseño ellos plantearon que la energía que nos podía ser de interés en ese momento era la geotermia. Entonces, en la casa no tenemos radiadores, hay un suelo radiante y por el suelo radiante, por infinidad de tubos, circula el agua que sacamos de 25 pozos de 150 metros de profundidad y sacamos durante todo el año 16 grados de temperatura, lo cual quiere decir que esos 16 grados es un buen inicio para en el invierno calentar una temperatura adecuada para la ambientación del edificio. Lógicamente se calienta a 46, 47, 48 grados, no sé exactamente cuántos, para evitar pues enfermedades como puede ser diferentes cosas que pueden dar por no tener el agua sanitaria en condiciones. Y eso por una parte, y luego... A partir de 16 grados ya, claro. Sí, a partir de 16 grados. Y en el verano son esos 16 grados de agua fresquita que circula por el suelo y mantiene la casa siempre, tanto en invierno como en verano, a 22, 21, 22 grados. Es decir, una temperatura pues muy buena, muy apetecible. En el verano tenemos casi a veces 40 grados en el exterior y entrar dentro de la casa y es una sensación muy agradable. Y en el invierno con 5 o 6 grados a veces bajo cero, pues también es muy grato entrar en la casa. Y, hombre, mira por dónde aparece un compañero que fue el primer presidente de la cooperativa, que se llama Antonio Zugasti. Sí, ¿dónde está? Antonio, ¿tienes un ratillo? Mira, hola, Antonio. Ella es mi hija Gema, que ya la conoces, y bueno, y estos dos jóvenes que están aquí tan amables son Antonio. Mira, él es Julián y él es Bernabé de la 11. Les he dicho que venías por aquí y digo, pues justamente es el primer presidente de la cooperativa y el que alrededor de él y de Felisa, que es su esposa, podemos decir, ellos vivían en Vallecas, pero cuando nos juntamos los dos grupos, él fue el presidente y se creó ese núcleo primero importante para hacer posible la existencia de Travensol. Es decir que... ¿Nos puedes contar algo de esa primera época, Antonio? Bueno, mira, en realidad esto es una obra de la inteligencia colectiva, porque empezamos a darle vueltas entre todos. O sea, nadie tenía una idea preconcebida de lo que íbamos a hacer. Simplemente notábamos que no nos gustaban las opciones que se nos ofrecían para envejecer. En familia, pues algunos tenía la experiencia de que atender a su padre, a su madre durante un montón de años les había supuesto mucho esfuerzo y el padre tampoco estaba demasiado bien atendido. Las residencias, pues lo mismo las públicas que las privadas, pues por un lado no nos acababan de convencer, por otro lado desde el punto de vista económico éramos un nivel social que decíamos que no nos van a admitir en una residencia pública, pero no tenemos dinero para una privada. Y así andamos. Estuvimos un tiempo dándole vueltas. Nos enteramos, a través de amigos comunes, que había un grupo en Moratalaz que estaban dándole vueltas al mismo problema. ¿De acuerdo? Nos reunimos una tarde, cambiamos impresiones y nos dimos cuenta de que estábamos totalmente en la misma línea y continuamos juntos. Muy bien. Los de Vallecas y los de Moratalaz. Y aquí estamos, ¿no? Pues nada. Estamos aquí soportando la vejez como podemos. Porque... Antonio, ¿cuántos años tienes? 90.
Muy bien, Antonio. Está ya por encima de la media de lo de aquí. Pues soy el más veterano en este momento. Muy bien. Está muy bien eso, está muy bien. Pues... Tienes que dar la receta de cómo se hace, para llegar a los 90. Pues nada, bueno, Jaime, dejándonos llevar. Pues hay muchas cosas. Yo creo que influye primero el estado de ánimo, la naturaleza de cada uno. Sí. Luego yo estoy aquí gracias a la medicina moderna, que si no la había palmado hace bastante tiempo. O sea, aparte de otras cosas, me hicieron una operación, no le llaman operación, sino intervención de corazón en el año 19, o sea, va a hacer 4 años. Que me cambiaron una válvula que si no me la cambian, pues ya no funcionaría. Si es que ahora somos como los gatos. Los gatos tenían 7 vidas y nosotros ya podemos ir contándolos. Pues yo he gastado 3. El infarto, no sé qué, yo no recuerdo. Sí, es verdad, sí. Y luego yo, ¿qué pongo yo de mi parte para eso? Pues ejercicio, o sea, tener una vida lo menos sedentaria posible, comida sana, no he fumado nunca, y otra cosa que me parece positiva es pensamiento positivo. No... Yo creo que es la medicina más potente. Claro, porque realmente no lo decimos nunca y parece esto, como siempre contamos las bondades, que son muchas, no contamos que lógicamente esto es un colectivo humano y que como todo colectivo humano pues tenemos nuestras cosillas y que lógicamente las tienes que superar con buen ánimo. Si hoy te enfadas, mañana levantas el ánimo, te disculpas si eres tú el que te has pasado o al contrario, aceptas la disculpa del otro y de esa manera vas pasando el día a día como puedes, y eso ha sido la historia del ser humano a lo largo de siempre. Jaime y Antonio, bueno, ¿podemos ver algo de claro, por afueras, supuesto, podéis ver todo. Algo? Podéis ver una todo. Pregunta antes de irnos, porque he sacado antes una panorámica de la parte de aquí de Huerto. ¿El Huerto qué misión tiene? 2. Aparte de la dar los productos del campo, que podemos decir que es una cosa muy agradable, porque aquí todo lo que se produce no tiene ninguna sustancia dañina, porque todo es natural, tiene esa química natural, la naturaleza nos da. Tenemos una compostera que veréis ahí detrás, artesanal, para que las cosas que haya que reciclar se reciclen y se vuelvan a reutilizar para fecundar el campo. Y bueno, pues todo lo que hay aquí se presenta en una mesa en el comedor, al final del comedor, para decir el que quiera que se lo lleve, y normalmente calabacines, tomates, cebollas, patatas y demás, pues se consumen por las personas en sus casas. ¿Sandía tenéis en verano? Pues y algún melón también, no, yo creo, no sé, vendremos un día. Fresas también hay, fresas, tenemos muchas fresas. Hombre, sandías, yo es que tampoco, como no estoy metido en la huerta, no lo sé muy bien, pero calabacines sí, porque los he visto, y alguna vez me he subido a alguna casa para hacerme una tortilla rica de calabacín con patata y cebolla, riquísima. Me gusta porque a mí me gusta mucho la naturaleza, y me gustaría trabajar en el jardín y el huerto. Y cuando vinimos aquí, pues estuve algún tiempo colaborando un poco en el mantenimiento del jardín, porque tenemos una comisión de jardinería y tal. Pero luego, oye, yo no sé qué pasa, que con la edad el tiempo pasa rapidísimo. Que no te da tiempo a nada. No te da tiempo a nada. Sí. Sí. Lo que pasa es que con la edad lo que pasa es que te aparecen muchas cosas, que no es lo mismo. Y como quieres hacer muchas cosas en un día, pues claro, las cosas son muy cortitas. Ya te digo. No, además es que te va quedando, te das cuenta, lo notas perfectamente, que te va quedando menos tiempo, ¿sabes? Y eso, y quieres aprovecharlo, pero no das abasto. De cosas que tienes que hacer. Que me queda poco tiempo. Yo me acuerdo que antes, pues, para ir de mi casa al autobús,
Pues en un par de minutos ibas. Claro. Ahora ya no vas en un par de minutos. No. Pues Sin pasarte nada y tal, ya tardas 3. Sí. Y eso se va aumentando en todo. Sí, sí, pero en todo. Bueno, no he terminado de contaros una cosa que me habéis preguntado, que era estábamos hablando de las cosas que teníamos que hacían que esto fuera un sitio de poco impacto medioambiental. Sí. Recogemos el agua de la lluvia. Todo el agua de la lluvia y tenemos para regar por goteo. Ese es el aljibe. Es el aljibe. Esa terraza, debajo hay un aljibe de 600 metros cúbicos de agua. Tiene 3 metros y pico de profundidad. Madre y es mía. toda esa superficie. Y sobre esa superficie también, en esas actividades que decimos, se hace los días buenos y tal, el chikún. El chikún, incluso pues danzas del mundo, que también hay un grupo que hace danzas del mundo. Y luego pues últimamente, aprovechando la pandemia, hemos puesto placas solares para no ser tan dependientes del sector. Y bueno, pues en este momento se han intentado durante meses negociar con las empresas eléctricas y no ha habido forma. Si os parece, damos una vuelta. Sí. Estos son acelgas. Sí. Bueno, yo no soy muy entendido en las plantas, luego veo unas cosas que se dan aquí que deben de ser ajos o algo así. Sí, bueno, pero lo importante es que está elevado y no... ¿Ves? Y luego tiene, ¿ves? Estas son los tubitos que permiten el riego por goteo, sí, que esto está todo integrado dentro de este altillo, que está preparado para que los mayores no tengamos que doblar la cintura para hacer la preparación del terreno. Eso me parece de ser cebollas. Esos son cebollas. Sí. Muy bien. Esto de aquí también, esto sobresale. ¿Cebollas o ajos? Estos son cebollas. Cebollas. Sí, porque los ajos son más pequeños. Más finos las hojas. Más finos. Y luego tenemos árboles frutales de todo tipo. Este árbol que tenemos aquí es un membrillo. Da unos membrillos tan ricos y tan grandes. Sí. Ahora está lleno de flores, ¿sabes? Sí. Es decir, que esto, ¿ves? Se tiene las florecillas, algunas están en capullo. Sí, sí, sí. Y hay veces que hay que poner unos soportes para que las ramas no se desgajen. Sí. Y luego todo lo que tenemos allí delante de lo que está el aljibe son almendros, Muy bien. Y luego aquí a la derecha los liquidámbar, que dan nombre a estas terrazas que están enfrente, que son los apartamentos que se llaman a los liquidámbar. Apartamentos entráis, no tenéis que pasar por la recepción, ¿no? Sí, obligatoriamente sí, recepción. Y de ahí hay una puerta de entrada en el edificio general para entrar con unas puertas automáticas que se abren para evitar que pase el calor y el frío. Y luego pues te distribuyes por el interior del edificio, que está todo construido alrededor de una plaza central, ajardinada, y que también es un sitio donde normalmente cuando hace bueno se hacen comidas en las que compartimos cosas. Por ejemplo, los sábados se hace lo que se llama el bocata por la noche. Entonces esa noche no cenas en tu casa, sino que cenas con el resto de los compañeros y amigos, y se baja la propia cena y algo para compartir. Y normalmente se suele terminar, porque hay mucha gente que le gusta mucho el baile, se termina con una música y bailan, se hace bueno en el exterior. Hace vida conventual. Sí, una vida conventual totalmente, sí. Tenéis maitines, vespertinas, tenéis todo. ¿Qué más queréis? Claro. Está bien, Julián. Luego también otra cosa que se cuidó mucho por parte de los arquitectos, que como digo eran gente que estaban muy interesados en los espacios verdes, el hacer un tipo de plantas que cuando una planta perdiera la floración pasara a salir otra. Ahora mismo tenemos una floración blanca y una floración amarilla. Y está muy muy bonito, es decir, los árboles están todavía sin hojas. Árbol, Julián, que decía Jaime antes. Sí. Estos árboles están todavía sin hojas, con sus yemas apuntando, pero todo el jardín tiene belleza porque tiene unas plantas muy bonitas, muy gratas a la vista, blancas y amarillas. En otras épocas se pone todo rojo, todo el jardín, es decir, que está muy muy cuidado el tipo de plantas que tenemos. Oye, Jaime, te voy a pillar.
La accesibilidad aquí, ¿cómo la tenéis? Que aquí hay escaleras. Sí. Si viene uno en silla de ruedas, ¿cómo hace para venir al jardín? Tenemos todas las salidas, salvo esta, sí. que me has pillado. Vale. Son todas accesibles, son rampas, todas. Bien, perfecto. Todas. Ahora lo veréis para que veas que todo es accesible. No necesariamente tienes que bajar por estas escaleras con la silla de ruedas, que siempre da muchos saltos, ¿sabes? ¿Ves? Esto mismo se puede apreciar que se podía haber hecho una explanación del terreno, sin embargo se ha respetado la pequeña inclinación que tiene el terreno con pequeñas hay una rampa que nos bajaba antes muy ligera. Muy ligera, sí. Luego todos los pasillos, es curioso porque cada pasillo tiene un color. Por ejemplo, el liquidámbar, como las hojas se ponen rojas, corresponden exactamente al color que tiene el pasillo. Al pasillo. El pasillo, ¿eh? Y así podemos ir viendo, ¿ves? Esta misma, que es la salida al jardín, salimos por este lateral, pues todos son rampas que puedes bajar con silla de ruedas perfectamente. ¿Ves? Esta parte de aquí, estos son las terrazas que dan a esta parte, están delante, tienen el árbol que da nombre al pasillo por el que se accede a los apartamentos. Estos árboles es el manzano del Japón, dan unas manzanitas muy pequeñas, no son comestibles, es un árbol decorativo. Y bueno, pues está muy bien. Tenemos una compañera que está en su terraza haciendo cosas, María Trinidad. Buenos días. Alguien se las come, ¿eh? Sí, ya te veo. Bueno, esta terraza en este momento la tienen sin plantas, pero es una de las terrazas más bonitas de la casa. Sí. Ella es muy cuidadosa con ello y su marido. Yo creo que es Víctor el que se preocupa de las plantas, ¿no? Siempre está muy bonita, pero este año se nos ha negado, nos ha costado. No, pero la tendréis bonita dentro de nada. Venga, María, hasta ahora. Hasta luego. Bienvenido. Gracias. ¿Ves? Este es otro de los pasillos ya que cierra el patio. Ahora vamos, porque este edificio ya por posición también es un edificio bioclimático, es decir, la orientación está en los accesos por el norte, que es la zona fría y también caliente en el verano, y todo lo que es las terrazas y todo da al sur. Todas las habitaciones dan al exterior con grandes ventanales, es decir, que aprovechan la luz del día perfectamente, y son salas pues para reuniones, para tertulias, para preparación de actividades. Luego tenemos una compañera que en este momento no está en la casa, pero que que es pintora y que todos los sábados por la mañana tiene abierto como taller la sala de pintura, donde ella pues enseña a pintar. Están las paredes llenas de cuadros, todo está adaptado, es decir, los servicios tienen barandillas y cosas para que la gente pueda levantarse en caso de tener algún tipo de limitación. Este patio central, el que estamos rodeando, tiene unas fuentes, unos surtidores, por eso le llamamos el patio de la fuente, y tiene unas plantas pues muy bonitas, tiene unos ginkgo bilobas, pero también tiene, por recuerdo de esta zona, un olivo y tiene unas parras. Ahora saldremos también para que lo veáis. Este árbol de aquí, que ahora se le ve raquítico y tal, es un árbol muy bonito porque este es el árbol de Júpiter, se pone con unas flores moradas y por eso el pasillo de acceso a estas casas que están delante, el pasillo es morado. Claro, y todo esto lo plantasteis en su momento, ¿no? Sí. Ya con arreglo a lo que pensabais. Sí. Esto también dentro de los propios arquitectos, ellos hicieron propusieron, claro, y luego en asamblea pues se aprobó las propuestas de los arquitectos que ya previamente lo habían pactado con el grupo que trabajaba con ellos, de esa comisión de obra.
aquí no os da tiempo a aburriros, ¿eh? No, no. Estamos algunas veces muy saturados de actividades, sí, sí. Tenemos algunas veces, decimos, nos tenemos que jubilar de la jubilación, porque ya está bien. Sí. Bueno, pues todo esto que veis aquí alrededor, que es parte de cultivos y tal, todo esto va a quedar cubierto de placas si no conseguimos impedirlo, porque será tremendo, porque se va a estropear todo el paisaje. Veis aquí, bueno, la casa es muy bonita, tiene unos rinconcitos que te puedes sentar a leer o hacer algo mientras te limpian la casa, porque lógicamente cuando te limpian la casa, esto es la mediateca y la biblioteca. Aquí huele a libros. Sí, sí, sí. Esta biblioteca, que es muy agradable de estar, no es muy grande, pero tenemos muchos libros en vista, que yo traje 6 cajas, todo lo que hay aquí de cine y de televisión, todo eso lo traje yo, pero la mayoría de los materiales, que también hubo muchos libros de política y de sociología, ensayo y demás, poco a poco lo han ido retirando porque la gente lo que más interés puede tener es en la lectura de cosas narrativas. Entonces esta biblioteca no la cuida nadie para estar pendiente de quien entregas libros y quién se los lleva y demás, sino que directamente el que quiere un libro lo toma, deja un tarjetón que tenemos especialmente para eso en el sitio que ocupaba el libro, poniendo el nombre y poniendo la fecha, y luego lo vuelves a reponer en el sitio. Y luego sí, hay 2 personas que fueron los que se ocuparon de prepararlo por autores. No está por títulos de obras, sino por autores, y de esta manera pues vigilan que todo siga funcionando adecuadamente. ¿No tenéis contacto con la biblioteca pública? Sí, 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 y además muchos de los libros de aquí que estaban repetidos y otros eran que no estaban ya en uso y tal, se han llevado a bibliotecas públicas y a institutos de aquí de la zona. Estos son los despachos de la dirección y de la administración. Hola. Y esta es una pequeña salita. Esta es una pequeña salita donde se reúne todas las semanas el Consejo Rector. Los 9 miembros del Consejo Rector se reúnen aquí. En cada esquina tenemos un ascensor. Este pasillo, ves, tiene una barandilla todo lo largo del pasillo, que puede servir para alguien que necesita orientarse mejor. Y luego todo está lleno de ventanales a derecha e izquierda. A la izquierda están las zonas de acceso a los apartamentos, estos apartamentos del este, y a la derecha tenemos el jardín central que le estamos rodeando. Este es el pasillo que también coincide con el de abajo del manzano del Japón. Es un pasillo que, como os he dicho, tiene el colorido de las manzanitas de ese árbol. Y luego los apartamentos, muchos de ellos tienen, o la mayoría, tienen en la puerta el nombre de la persona que vive dentro. Y las plantas que hay en el exterior, puestas en el pasillo, son plantas que corresponden a las personas que viven en el apartamento, en la puerta de enfrente, y las plantas están muy bonitas porque tienen buena luz, tienen el riego adecuado y la temperatura, pues ya veis que es una temperatura pues muy válida. Luego el panel que tapa los accesos de servicios a los apartamentos ha servido también para dar información. Aquí pone con un manzano del Japón el nombre en latín, la familia a la que pertenece, el nombre común, de dónde procede y una descripción. Es un pequeño árbol caducifolio que puede alcanzar 10 metros de talla con las familias, tal. Bueno, explica todo para que el que quiera se ilustre sobre
Este es el pasillo liquidámbar, que tiene el color correspondiente también, es decir, es un color rojo más intenso, que es el color que adquieren las hojas cuando llega el otoño. Antes de caerse, durante un mes duran de este color y realmente es un árbol espectacular. Está muy bien pensado. Muy bien, sí, señor. Y luego seguimos por este pasillo, seguimos cerrando, ahora vamos de este a oeste por este pasillo. Siempre decimos que estos grandes ventanales que hay aquí son un cuadro que vemos pasar las estaciones por ellos. También los arquitectos tuvieron el cuidado de dar unos espacios visuales con una enmarcación que parecen verdaderamente cuadros. Esta es otra sala de reuniones, ¿ves? Otra sala que en este caso, cuando no teníamos todavía el proyector y tal, pues al inicio de todo era el lugar donde veíamos las películas. Pero esto al final se ha convertido en una zona especial que cuando se hacen los presupuestos o se hace el balance anual, se hace días antes de la gran asamblea, en reuniones de que alguien que quiera profundizar en los conceptos, en los ajustes económicos, aquí en una pantalla, en una gran pantalla de televisión, pues se proyecta un PowerPoint y se ven los diferentes capítulos para que la gente que tenga dudas de lo que sea y de preguntas, y cuando llegue la Asamblea General sea más fácil el poder explicar y poder aclarar cualquier situación. Muy bien. Esta otra sala es la única sala que tenemos en la casa con el suelo de parqué. Esta es una gran sala donde se hace yoga, se hace meditación, no se tiene una capilla en la casa y es la única que no entramos calzados, siempre los zapatos quedan fuera y caminas sobre eso, pues también danzas del mundo y muchas cosas que no se pueden hacer al aire libre. Cuando hace malo, pues se hace aquí. Desde aquí se ven bien las placas solares y los pequeños surtidores del patio de la fuente, que llamamos. ¿Ves? Este es lo mismo, este es otro mirador que es realmente un cuadro. No. Además la gran ventaja es eso, que estás entre amigos. Ahora os voy a enseñar un apartamento que he pedido permiso para que lo veáis. Es de los más bonitos en cuanto a decoración interna. Es de esta compañera de Marisa, que tiene lógicamente muy engalanado con cuadros y tal, y se deja ver. Este es el árbol de Júpiter, es el color de la floración del árbol de Júpiter. Veis que es morado, muy bonito. Vamos a entrar aquí. Entramos por aquí. Sí. Espera, vamos a dar luces para que lo tenga esto más agradable. Y un momento, voy a abrir aquí. Esta es la casa de Marisa. La tiene muy decorada, de cuadros de ella. Este que tenemos aquí en esta pared es una copia, está inspirado en los cuadros de Tamara de Lempicka. Tiene también un equipo de riego. ¿Todas tienen terraza, Jaime? Todas son iguales, tienen terraza todas. Que muchas gracias por todo, Nada. Jaime. Tanto la revista Punto Cero como UDP Madrid, pues estamos aquí viendo un poco cómo estáis funcionando, genial. Y creo que tú también tenías relación con Sí. algo con UDP, ¿no?
Sí, tuve relación porque durante muchos años UDP ha estado prácticamente siempre presidiendo el Consejo Estatal de Personas Mayores, que ya sabes que es un órgano de consulta dependiente del IMSERSO, y bueno, yo fui secretario también 7 años de ese consejo y coincidí, el presidente era en ese momento el presidente de UDP, Luis Martín Pindado, y bueno, pues fueron años de formar un tándem, de tener buena amistad y de pensar en las soluciones que los mayores tenían que tener. Sí. Y aquí hemos visto una solución. Sí, una de ellas. Sí. Muy bien. Lo estamos haciendo el día a día, todos los días. Muchísimas gracias. Gracias Jaime, a vosotros, Bernabé, habéis sido muy amables de venir a hacer este reportaje. Yo creo que no será la última vez, fíjate. No. Gracias. Y a mí, pues, por supuesto. Punto.